La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, toma el control de este momento. Háblanos, Señor, al corazón de todos nosotros, que nadie nos impida, Señor, escuchar tu palabra, recibir la enseñanza que tienes para nosotros hoy, Señor. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos adelante, hermanos, con el tema Vive la Gracia. Está basado en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias de Galacia. Es una exhortación porque ellos han incurrido en un error doctrinal y el apóstol Pablo durante toda la carta habla de la gracia. Yo hablaré de la gracia en todos los sermones, repetiré a menudo las enseñanzas de la gracia porque así lo dice la Biblia, así pasa. Si vamos a leer Gálatas, vamos a leerlo tal como fue escrito, vamos a entender lo que ahí dice para nosotros. No vamos a escoger qué sí creer, qué no creer, vamos a creer lo que dice ahí y yo no voy a escoger qué sí predicar, qué no predicar, voy a predicar lo que dice esta carta. Fue un sermón, toda la carta fue un sermón, se leía durante el tiempo más o menos que era un sermón el día de hoy, pero nosotros lo estamos desglosando parte por parte y hemos encontrando muchos sermones para nosotros, que el de hoy tenga bendición para nuestra vida. Y para introducirnos tenemos algo especial, no será un video acá, sino algo diferente, entonces un par de hermanos me va a ayudar a hacer esta introducción. Adelante. Eso, chiquito. Oh. Muy bien. Muy bien, chiquito. Bien. Eso. Ahorita. Qué bonito. Hola Julián, ¿qué haces? Hola, Felisa, ¿cómo estás? Pues aquí terminando de preparar la carga en la carreta. Voy a un encargo. Te noto triste, ¿todo bien? Pues sí, gracias a Dios. Aunque bueno, la verdad sí estoy algo abrumado. ¿Por? Pues por todas las cosas que tenemos que hacer para obtener las bendiciones de Dios. Perdón, ya me confundí. ¿Las cosas que hay que hacer para tener las bendiciones de Dios? ¿De qué estás hablando exactamente? Sí, de todas los estatutos y principios que hay que cumplir para obtener las bendiciones de Dios. Pero es que no es así exactamente como funciona. Mira, yo no soy un varón justo. Tengo muchos defectos y muchos pecados. No soy bueno y no me merezco el paraíso. Por eso es que tengo que esforzarme en hacer buenas obras para que Dios vea que puedo convertirme en un varón justo. No, es que así no es como Mira, funciona. Estoy muy agobiado, porque no puedo cumplir con los ayunos que tengo que hacer. Soy de las pocas personas que no ha recibido una manifestación como, ya sabes, yo no hablo en lenguas todavía. Y me cuesta mucho trabajo seguir al pie de la letra la doctrina. Siento que nunca voy a poder ser salvo. A ver, espérate ahí. Perdón que te interrumpa, pero es que para ser salvo solo tienes que creer en Jesucristo. ¿Por eso es que tú siempre estás tan feliz? No, Julián. Bueno, o sea, a veces estoy triste, otras me enojo. O sea, también soy pecadora. Pero es que yo pongo mi fe en Jesucristo, no en mí. Nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que no tengo que hacer buenas obras? No, bueno, solo tienes que creer en Jesucristo y todo lo demás llegará por añadidura. ¿Solo así? Sí. Ay, a ver, te pongo un ejemplo. Ok.
Supongamos que la carreta son las buenas obras. A la carreta, buenas obras. Eso. Ok. Y el caballo Caballito. es la fe en Jesucristo. Caballo es la fe en Jesucristo. Eso. Ok. Entonces, lo que tú estás haciendo es casi como poner la carreta frente al caballo y pues lo que tú quieres hacer es pretender que la carreta conduzca al caballo. No, pero eso es una tontería. Todo mundo sabemos que para que la carreta pueda moverse, primero tiene que estar el caballo. Eso, así. Entonces, no tienes que hacer buenas obras para llegar a Jesucristo y tener fe. Es al revés. Ah, claro. O sea, primero tengo que poner mi fe en Jesucristo y gracias al poder transformador del Espíritu de Dios, me moverá y me llevará a hacer las buenas obras. Exacto. Primero Dios. Primero Dios y luego lo demás llegará por añadidura. Ah, ok, gracias, Felisa, gracias a Dios. Muy bien. Fin. ¿Y cómo se llamó la obra? ¿Así o más claro? Yo la bauticé con ese nombre, no me dijeron el nombre, pero podía llamarse así. ¿Así o más claro? Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa y gracias por esta presentación que nos ilustra, Señor, de una manera muy clara, pues nuestro terrible error que tenemos a menudo, Señor, los seres humanos, y no los cristianos, no estamos exentos de eso. Por eso háblanos, Señor, danos tu palabra, dinos, Señor, lo que hoy debamos aprender, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Recuerden ustedes, sí, la serie de sermones se llama Vive la Gracia. Pero hoy el sermón de manera particular se llama Gocemos la gracia que es por medio de la fe. Gálatas 3, 6 al 18. La siguiente parte, la semana pasada estudiamos Gálatas 3, 1 al 5. El regaño, aquella exhortación del apóstol Pablo, pero ahora el apóstol Pablo nos lleva a un estudio bíblico muy intenso. De hecho, el sermón va a ser un poco diferente que la mayoría de los sermones que yo predico, porque miren, Pablo comenzó con un clásico y breve saludo, un saludo lindo, hermanos, yo, el apóstol Pablo, a los hermanos que están en Galacia, y la gracia de Dios esté con ustedes, la paz de Dios esté con ustedes. El saludo típico de aquella época, saludo típico del apóstol Pablo también en todas sus cartas, pero muy pronto después del saludo comienza él con su metralleta, porque lo que viene después del saludo es esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así comienza el apóstol Pablo. Este es de hecho el inicio de su carta. Lo otro fue introducción. Como usted le escribe a un amigo, un hermano, algo: oye, Dios te bendiga, qué bueno que Dios esté contigo, que la paz te inunde, que el amor de Dios siempre te acompañe. Cabezón, que no entiendes, así no es, vas por el... Así habló Pablo. Esta parte es una parte muy fuerte. Él en su introducción señala el problema y dice que el problema es grave, dice que es otro evangelio. Eso que les enseñaron, dice, no es que haya otro evangelio, pero eso que están enseñándole a ustedes es como si fuera otro evangelio, que es falso. De inmediato pone de ejemplo su propia vida y les dice, quiero explicarles cómo funciona la gracia, y se pone de ejemplo. Yo fui perseguidor, fui de lo peor, y resulta que por gracia, no por obras, por gracia Dios me salvó y me transformó. Después de eso les informa que él y sus amigos, Bernabé y otros, incluso hablaron con los líderes de la iglesia de esa época, entre ellos Pedro, Jacobo, Juan, y que les dieron su mano derecha y se nos dieron la diestra de aceptación, o como diciendo, el mensaje del evangelio que yo les prediqué a ustedes está autorizado por las autoridades de la iglesia. En su desarrollo, incluso el apóstol Pablo habla de un error que cometió Pedro. ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos. Le dice que Pedro fingía, simulaba, se juntaba con gentiles, pero luego hacía como que no, y que eso estuvo muy mal, y Pablo entiende que eso es legalismo, es discriminación a las personas de otra raza, y hace ver mal a Pedro, por cierto. Y en el clímax de su argumento, hablando de ese que es como un chisme, que es como un balcón así para Pedro, hablando de eso justamente, el apóstol Pablo dice el versículo más famoso tal vez de toda la carta, Gálatas 2:20, ¿lo dicen conmigo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí lo dijimos bien? ¿Yo también? Sí, qué bueno. Es un pasaje enorme, ya lo estudiamos. Pero en el clímax de su discurso habla de eso. Y finalmente, incluso a los Gálatas les llama insensatos. ¿Se acuerdan que dijimos anoetos? Es la palabra griega anoetos, que quiere decir que carecen de algo, carecen de la sensatez para ver el peligro, para ver el anzuelo en la lombriz. ¿Sí captan? Para ver la trampa en una idea que alguien te propone, pero que en realidad es una trampa. Les dice insensatos, no pueden ver eso. Incluso dice que el problema que tienen es que están embrujados. Dice, ¿quién los fascinó?
Por eso se acuerdan la enseñanza del domingo pasado, Hansel y Gretel, cuidado con la bruja, ¿recuerdan eso? Bueno, estoy haciendo este repaso porque hasta aquí los argumentos del apóstol Pablo han sido testimoniales, han sido asuntos prácticos. Miren lo que pasó a mí, miren lo que dijeron los apóstoles, miren lo que... son ejemplos. Hasta ahora no ha metido la Biblia. Pues sí lo ha hecho en un sentido, en las ideas, porque surgen de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero ahora sí se va a poner teológico, exegético y hermenéutico. Exégesis me refiero, el arte de encontrar la enseñanza de un pasaje, hermenéutica, el arte o la ciencia para interpretarla correctamente la palabra. Y él se pone así y les enseña tres cosas: la gracia de ser pueblo, la gracia de ser una comunidad que cree y la gracia que se hereda. Estas tres cosas son la enseñanza de hoy: la gracia de ser pueblo, la gracia de ser una comunidad que cree, la gracia que se hereda. De hecho, son argumentos del apóstol Pablo para convencerles de que andan por mal camino en el legalismo. Y bueno, vamos al pasaje, uno a uno los versículos, vamos a irlo leyendo y vamos a hacer nosotros, yo con ustedes, una breve exégesis para entender lo que quiere decir. La primera enseñanza tiene que ver con esto: la gracia de ser pueblo, el argumento de la paternidad de Abraham. Abraham es padre, le llamamos el padre Abraham, el padre de la fe. ¿En qué sentido? ¿Es nuestro padre, es nuestro antepasado? Racialmente no, en un sentido no. En un sentido todos los seres humanos del pasado son algo nuestro, porque todos venimos de Noé y sus hijos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? No solo de Adán y Eva, sino que después de la destrucción del diluvio había solamente 8 personas: Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, sus esposas. Entonces todos venimos de ellos. Pero racialmente la humanidad se dividió en razas. Los mismos 3 hijos de Noé eran 3 razas distintas. Sus nombres significan 3 razas distintas. Y resulta que no venimos de Abraham en un sentido, pero la idea de la paternidad es que nos identificamos con él en algo que él hizo: creyó a Dios, en eso nos identificamos. Y entonces el primer argumento de Pablo aquí es la gracia de ser pueblo, o sea, el argumento de que somos hijos de Abraham. Pablo presenta este argumento bíblico teológico haciendo una excelente hermenéutica a sus lectores del fundamento claro y contundente para creer en la gracia de Dios y salirse del embrujo, de la tontería en la que andaban con los legalistas. El apóstol hace saber que la palabra de Dios puede sanar sus corazones y por eso les enseña la Biblia, y por eso se pone muy bíblico. Pablo aquí cita muchos textos bíblicos en este desarrollo de su discurso. Hagamos juntos esta breve exégesis. Nuestro trabajo es creer. Primer versículo 6 del discurso de Pablo nos dice que nuestro trabajo es creer, como dice Soraya en una canción. En realidad es un cantante, lo descubrimos, me puse yo el otro día, lo pusimos en el internet, en el celular, y veníamos oyendo y nos encontramos a un cantante que compuso esa canción, entiendo yo, y está muy linda, y escuchamos otras de él, pero esa frase me gusta: mi trabajo es creer, dice esta canción, mi trabajo es creer. Dios tiene poder y puede hacer cosas, pero mi trabajo es creer. Creo que eso dice Pablo aquí. Lean conmigo versículo 6, que me parece que con este tendríamos para este día, con este tendríamos para salir de problemas, pero hay gente que ni con esto, por eso vamos a explicarlo. Lean conmigo versículo 6, ¿cómo dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No está ping pong papas, como dicen, no está facilísimo, no está de kinder. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice cumplió el mandamiento número 1 y el 2 y el 3. No existían los mandamientos en ese momento. No existían. 400 y pico de años tardaron para que llegaran los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. En este momento no existen los mandamientos. Sin embargo, Abraham le fue contado por justicia, fue salvo, fue declarado justo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Creyó a Dios. Eso hizo. La justicia, es decir, la redención, la salvación, se hace efectiva en el ser humano cuando el ser humano cree a Dios, como Abraham lo hizo. Aceptamos su llamado a seguirle, le obedecemos y somos justificados por la gracia de Dios. Así de simple es el asunto. La carreta no va delante del caballo, es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué fue lo que hicimos para experimentar la salvación? ¿Qué fue lo que hicimos ustedes y yo? Creer. Eso es lo que hicimos, creer. También dice Pablo que la clave es ser hijos del Padre de la fe. Por eso he llamado esto el argumento de la paternidad. La clave es ser hijos del Padre de la fe. Mire cómo dice el versículo siguiente. ¿Lo leen conmigo, por favor? Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. ¿Qué frase? Me gusta esta frase. Los que son de fe. ¿Cómo decir? Los que son de Tepito. O los del Agrícola Oriental. Esto, los que son de fe, es una declaración de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los de la fe. Somos los de la fe nosotros.
Les he contado alguna vez que cuando yo era niño, ahí en el barrio había de una calle contra otra, había enemistades y demás, y un día nos peleamos contra los de la Doblado, los de acá, los de la Mirador, y bueno, me tocó pelearme con uno, el más grandote de ellos. Yo era como el más alto de los míos, aunque no era el más grande de edad, y pues parece que le gané, no por bueno, sino por aguerrido. Y entonces el hermano del otro dijo así muy molesto, dijo: van a ver, no saben, él es de los Medina. Yo, que me sentía triunfador, me sentí derrotado y salimos corriendo, porque los Medina eran una familia ahí medio malosa. Había algunos terribles entre ellos, había unos en la cárcel, cosas así, y era de temerse el que fuera de los de Medina, así como él es de los Medina. ¿Sí se entiende? Los de la fe, o sea, una identidad. Cuando creemos a Dios, como Abraham, somos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de darle muchos hijos. Solo hay un pueblo de Dios, hermanos, solo hay un pueblo de Dios. Siempre ha sido así, es el mismo, desde Abraham hasta la fecha. No hay varios pueblos de Dios. El día de hoy hay gente que piensa que hay dos pueblos de Dios: la iglesia y Israel, el país político allá que está peleando con Palestina. No, señor, solo hay un pueblo de Dios, los de la fe. Algunos son judíos y viven allá en Israel, algunos son judíos, algunos son mexicanos y viven acá. Somos los de la fe y somos el pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios. Discúlpenme los sionistas y discúlpenme los que se la pasan pidiéndote que ores por Israel. Claro que oro por Israel, y oro por Palestina, y oro por Venezuela, que están en problemas, y oro por los franceses para que se les quite lo... Algunos, pues, hay cristianos también en Francia, pero oro por los norteamericanos, porque creo que no ganaron en el medallero, creo que ganaron los chinos, y los chinos hasta se les abrieron los ojos de sorpresa. O sea, oramos por todos, pero el pueblo de Dios ha sido siempre el mismo, los de la fe, los descendientes de Abraham. No tiene que ver con raza, discúlpenme ustedes. Somos pueblo santo, la familia de Dios siempre ha sido el mismo. No hay dos pueblos de la fe, solo hay uno, el mismo, los descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. No se trata de una raza en la carne, sino de una raza espiritual. Agar, la egipcia, Ruth, la moabita, Rahab, la ramera de Jericó, y muchos otros seres humanos de etnias diferentes también creyeron a Dios y fueron hechos familia de Abraham, pueblo de Dios, porque creyeron a Dios. Eso nos lo prueba, estos chispazos de seres humanos no judíos, no hebreos, que se integraron al pueblo, son para Dios decirnos, para Dios enseñarnos que nunca fue asunto de raza, nunca, jamás, siempre fue un asunto de fe, de creerle a Dios y sernos contada la fe por justicia. Se trata de un plan establecido por Dios, dice Abraham. Esto sí les movió el tapete a los religiosos de aquella época. Se trata de un plan preestablecido por Dios. Los judíos decían, los fariseos decían que los gentiles habían sido creados por Dios como combustible para el infierno, imagínense nomás. Y miren lo que dice Abraham, versículo 8, lo leen conmigo por favor. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, se trataba de un plan preestablecido, siempre fue así. La salvación de la humanidad entera no fue un plan nuevo. O sea, no es que Dios dijo: pues ya como los judíos no se entregaron, hasta crucificaron a mi hijo, pues ni modo, voy a tener que salvar a toda esta bola de indios patarrajadas. Ni modo. No, señor. No, señor, él siempre planeó salvar a toda la humanidad que quisiera. Planeó dar la oferta de salvación, la oferta de su herencia santa a todo ser humano de cualquier raza, color y lo que fuera. Ese fue su plan desde siempre. El apóstol Pablo escribe como si la escritura fuera una persona. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, previendo, o sea, eso le había planeado Dios. Dios de antemano le avisó a Abraham para que supiera que en su vida, que por el plan que iba a hacer con él, iba a salvar a toda la humanidad. O sea, hermanos míos, la salvación entera no fue un plan improvisado, sino el original. Dios nunca planeó salvar solo a una raza. La Biblia da testimonio del plan predeterminado por Dios de salvar también a los gentiles. Dios le dijo a Abraham anticipadamente que en él serían benditas todas las naciones, todas las etnias. La palabra que aparece en el griego es la palabra etnos, de donde viene la palabra nuestra, etnias. Todas las etnias del mundo, es decir, que aquellos que habrían de creer en Dios serían sus hijos espirituales, es decir, pueblo santo. Hasta aquí la gracia de ser pueblo, la gracia de ser pueblo. Ahora, Pablo nos define y aclara la clase de pueblo que somos.
Y voy a la siguiente enseñanza, la gracia de ser una comunidad de gente que cree. Los de la fe, somos una comunidad de gente que cree. Ya lo dijimos, pero ahora vamos a estudiar lo que dice Pablo acá, porque sigue hablando del tema, el argumento de la fe. Pablo hace una transición entre el ejemplo de Abraham y otro argumento bíblico teológico donde interpreta el acto de redención de Dios. Sigamos haciendo esta breve exégesis de pasaje por pasaje. Siempre se trató de un asunto de fe. Si no, leamos Gálatas 3:9. Léanlo conmigo, por favor, como dice. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esos que ya definió como los Medina, o los de Tepito, o los de la Agrícola Oriental, o los de la Educación, o los de, ¿dónde vivimos nosotros? Mira? Los de Campeche Churubusco, o los de la Buenos Aires. Si pasas en tu carro, pasa rápido. Los de no sé dónde, que se caracterizan por algo, en este caso se caracterizan por la fe. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está claro que el mundo no se divide entre gentiles y judíos, perdóneme. El mundo no se divide entre gentiles y judíos. El mundo se divide entre los que creen a Dios y los que no creen a Dios. La gracia que salva no se imparte por cuestiones raciales, sino por creer a Dios. O sea, no hay diferencia. Lo dice Pablo. En sus cartas dice, el día de hoy no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, ni griego ni escita, ni judío ni gentil. O sea, aquí no hay más que dos, los que creen a Dios y los que no creen a Dios. Esa sí es una división, esa sí es una discriminación que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, porque algunos decidimos creer y algunos deciden no creer. Creer a Dios nos convierte en una comunidad, los de la fe. Tenemos identidad, somos pueblo, somos familia, somos iglesia, tenemos pueblo, tenemos familia, tenemos iglesia. Los de la fe pueden ser judíos o gentiles, mientras crean en Dios. Pueden ser judíos o gentiles, pero si son de la fe, es decir, creen en Dios como Abraham, son salvos. Los que no son de la fe, no son hijos de Abraham, no importa si son judíos o gentiles de raza. No importa. Si ha negado creer al Dios de Abraham, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, el Dios que se hizo hombre, es decir, y estuvo entre nosotros viviendo y nos enseñó, el que predicó el sermón de la montaña, porque hay personas que creen en Dios, pero no creen en el que predicó el sermón de la montaña, no creen en el Redentor, creen que solamente fue un gran maestro, no creen que es el Hijo de Dios que nos redimió, no están creyendo en el Dios de Abraham, están creyendo en otro Dios, saber cuál, pero no es el Dios de Abraham, porque el Dios de Abraham es el Dios que se hizo hombre en Jesucristo y vino a salvarnos. Y por eso el mundo se divide entre los que creen a ese Dios y los que no creen a ese Dios. Creer a Dios nos convierte en una comunidad, insisto, y tenemos pueblo, familia, iglesia. Los que no son de la fe, no son hijos de Abraham, no importa su raza, no importa su genealogía, no importa su genética, importa si la genética espiritual es la que importa. Ahora bien, Pablo aclara una cosa, porque para este momento algunos de los creyentes de aquella época que están leyendo su carta, igual que algunos de los creyentes aquí presentes, puede ser que estén así como patinando porque algunas de sus ideas están siendo puestas en entredicho. Y el apóstol sigue hablando y les dice que el problema del legalismo es precisamente que condena a las personas. El legalismo condena a las personas. Confiar en las obras de la ley condena a las personas. Lean conmigo versículos 10 hasta el 12, ¿cómo dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3, 10 al 12, Pablo aclara, al final dice, aquí hay un asunto, si tú crees que el asunto es por la ley, entonces la única forma de ser salvo por la ley es que las cumplas todas, y no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces si tú crees que es por ese método que Dios te salva, entonces estás perdido, estás condenado, y mientras más lo crees, más te condenas. Quien pretende salvarse a sí mismo por medio del cumplimiento de la ley se condena porque nunca podrá cumplir la ley a plenitud. Nadie jamás cumplió la ley de Dios salvo el Señor Jesucristo, que cumplió la ley de manera perfecta. Así que el humanismo, el legalismo, la religiosidad, el empoderamiento humano es condenación. Es la única posibilidad de salvación es ejercer la fe como Abraham en el Dios Todopoderoso que se hizo hombre en Jesucristo. Esta verdad respecto a la importancia de la fe fue revelada desde el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que esa parte que leímos donde dice, mas el justo por la fe vivirá, es una cita bíblica? Pablo está aquí citando a eventos y citando textos del Antiguo Testamento. Pablo no inventó esa frase, mas el justo por la fe vivirá. Está en el Antiguo Testamento esa frase. Dios estableció desde siempre que así sería la salvación.
Esta verdad respecto a la importancia de la fe fue revelada desde el Antiguo Testamento entonces. Siempre ha sido así. Abraham fue salvado por la gracia de Dios por medio de la fe. Moisés fue salvado por la gracia de Dios por medio de la fe. Nadie fue salvado de otra manera. Hasta aquí el tema de la gracia de ser comunidad, de gente que cree. Pero déjenme poner antes una ilustración, porque este asunto de la ley es delicado. Porque hay gente que como el personaje aquí, entonces no tenemos que hacer buenas obras. Y le dijo la chica, pues no, pues sí, dice, porque había que explicarle bien, ¿verdad? Sí, pero eso es algo que resulta de la fe. Y porque la ley mata, la ley condena. Y cuidado con eso. Déjenme les cuento de un maestro de la universidad que puso a sus alumnos una tarea, un ejercicio, un trabajo, tenían que traerlo el día fulano de tal, y nadie llevó el trabajo ese día. Le dice, están reprobados todos. No, profe, por favor, denos una oportunidad, tenga gracia. Dijo, está bien, voy a tener gracia. Me lo pueden traer en 2 días, la próxima clase. En 2 días tenían clase. Dice, pero desgraciadamente les voy a bajar un punto. O sea, el que saque un 10, pues le voy a poner un 9, el que saque un 9, un 8, si quieren, porque si no tienen 0. Está bien, profe, sí, está bien. Y en 2 días, el 99% de los alumnos traen la tarea y él los califica y ya saben que les va a quitar un punto. Pero hay uno que no trajo la tarea. Y entonces al tercer día llega y, profe, ya traje el trabajo. Perdón, pero ya no estoy aceptando. Dije 2 días y usted está viniendo tarde, un día tarde. Profe, por favor, acepten, no sea malo, tenga gracia. Está bien, pero a usted le voy a bajar 2 puntos. A nosotros les bajé 1 punto, pero a usted 2 puntos. Si saca un 10 va a sacar, en realidad, un 8. Si saca un 8 va a sacar un 6. Y resulta que no hizo buen trabajo y tenía un 8. Y le dijo el maestro, bueno, va a tener un 6. No, profe, ¿qué pasa? Por favor. No, no es justo, no es justo. ¿Quiere justicia? Sí, tiene 0. O sea, la justicia es 0. La gracia, o sea, la ley se cumple toda o no se. Usted violó la de no traerlo el día, violó la de no traerlo a los 2 días y ahora quiere, o sea, la ley mata y nadie la puede cumplir. Por eso, si tú te quieres acercar a la ley y quieres que por medio de la ley y las obras ser salvo, estás condenándote a ti mismo. Es autocondenación. Por eso nos acercamos a la gracia del Señor. Por eso este argumento del apóstol Pablo, la gracia de ser una comunidad de gente que cree. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Este es el argumento de Pablo. Pero hay otro argumento que tiene. Ahora Pablo habla o nos define el fundamento de la fe. Porque en este segundo argumento, y en el primero también, porque este pasaje habla tanto de la justicia de Dios como de la fe. Estoy seguro que en usted está despertándose una duda y diciendo, pues no, que no es por fe, pastor. No, que no es por fe, porque usted nos ha dicho que la salvación no es por fe. Se lo reitero, la salvación no es por fe. Vos no está diciendo que sí, la salvación no es por fe, es por gracia, pero es por medio de la fe. Pero esa gracia nos es dada por medio de la fe, no nos es dada por medio de cumplir la ley. Esa es la diferencia. Entonces por eso Pablo aquí, sabiendo cómo es nuestro pensamiento, cómo nos gira la ardilla de repente para atrás o para un lado, nos quiere aclarar que nos ha estado hablando de la fe, pero que esa fe tiene un fundamento. Ahora hace una transición de la fe al fundamento, que es la gracia. Y mire cómo dice, la fe no vale por sí sola, sino por la obra de Cristo. Lean conmigo versículos 13 al 14 y verán si no dice eso que estoy diciendo. Lo leen conmigo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso sé que no está tan claro porque es un lenguaje de otra cultura, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es precisamente esto, que esa fe no tiene resultado, no tiene valor si no es puesta en lo que hizo Jesús. Él fue hecho maldición por nosotros. La fe es efectiva cuando se deposita en el sacrificio del Señor Jesucristo, es decir, cuando se acepta la gracia salvadora del Señor. El problema, ¿saben cuál es, hermanos? Que tenemos un uso de la palabra fe muy superficial nosotros. Hacemos uso de la palabra fe de cualquier, ten fe en ti mismo, hijo, no te preocupes. El chamaco no cree nada y quiere que tenga fe en sí mismo. Pues ese es el problema. Se ve en el espejo y no se gusta y esas cosas, y usted quiere que tenga fe en sí mismo. Y decimos, no, pastor, tómese este tecito. Yo le tengo mucha fe a este tecito, pastor. ¿Decimos o no decimos así? Esta pomada es muy buena, téngale fe, comadre. Usamos la fe de una manera extraña, de fe en nosotros, y lo peor es la fe mágica. La fe mágica, esa fe que está basada en sí misma. Fin de año estamos haciendo planes. No, este año sí me va a ir bien. Compadre, este año la hacemos.
Sí, compadre, ¿y por qué dice usted que la hacemos? Porque yo creo. ¿Y dónde se basa esa fe? No, pues en que creo. Sí, pero ¿por qué lo cree? No, pues porque lo creo. ¿Sabe cómo es eso? Ya lo he explicado. Es como pretender saltar y cacharte a ti mismo en el aire. O sea, voy a saltar y me voy a agarrar en el aire para no caer al suelo. No puedes porque eres tú mismo el que salta. O sea, la fe no puede sostenerse en sí misma. La fe no es ninguna cosa poderosa, no es una cosa que en sí misma tiene poder. La fe se tiene que poner en algo. Se tiene fe en algo. Y si ese algo es tan débil como la misma fe, pues entonces no sirve para nada. Debe ponerse en algo poderoso. Se tiene fe en Dios, no en mí, no en mi capacidad de creer. Hay quienes tienen fe en su capacidad de... No, es que yo tengo mucha fe, comadre. No, yo tengo mucha fe. Porque si tienes mucha fe es mucho, pero si tienes mucha fe es más. La mucha fe es un titipuchal. Y hay gente que cree que porque tiene mucha fe, no, la fe se pone en algo. Tienes fe en algo, en Dios. Mire, los tres de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los transportados junto con Daniel a Babilonia y que fueron echados al horno de fuego, tenían fe. Se nota que tenían fe porque no tenían fe en ellos. No dijeron, no, rey, no vamos a ir porque nosotros tenemos fe. Tenemos fe que no nos va a pasar nada. No hace calor, no hace calor. Hay una obra musical que teníamos mi esposa y yo en un cassette. Cassette es una cosa prehistórica que había antes para oír música, jóvenes. Y era un cassette con música así cristiana donde se contaba la historia de Daniel y sus amigos. Se llamaba así, Daniel y sus amigos. Y la canción que era del horno estaba bien simpática. No hace calor en el horno, no. No hace calor en el horno, no. Más bien fresco está, sí, fresco está. Y lo bailábamos, esposa y yo, ¿verdad? La Yani sí bailaba súper bien. No se concentraron. Así como fakir, hindú, ¿verdad? No hace calor, está fresco aquí. Tráiganme un café. No. Creyeron en Dios. Y se nota en lo siguiente. Le dicen al rey, Nabu, porque eran amigos. Nabu, no vamos a orar, tu mugre imagen está bien fea. Era una imagen de él, era una estatua de él, imagínense diciéndole eso. No dijeron eso, estoy parafraseándolo muy libremente. Le dijeron, no vamos a orar tu imagen. Hazle como, ni traigas a los músicos para que toquen, para darnos chance de que nos hinquemos. No vamos a hincarnos ni con música ni sin música. No la vamos a orar porque Dios es el Dios que adoramos. Y por cierto, Él nos puede salvar. Y luego dicen, y si no nos salva, igual no adoraremos a tu imagen. ¿Saben qué están diciendo? Porque Él para eso es Dios. Si quiere salvarnos, nos salva. Y si nos quiere en el cielo, pues ahí le vamos. Faltaba más. Porque creemos en Él, no en mí, no en mi capacidad de tener fe. No va a hacerme nada el fuego. No era una fe mágica. Era su fe. La fe no sirve sola. La fe se pone en algo, en alguien. Y cuando la pones en Dios, entonces crees en Dios y crees en lo que Él decida hacer. Y ahí se nota cuando no tenemos fe. Ahí se nota cuando lo que tenemos es superstición. Cuando le pedimos a Dios algo y no sucede ese algo y nos enojamos, pues ¿qué pasó? Pues ¿a quién se lo pedimos o qué? Pretendíamos que porque lo dijimos, porque un ignorante de la televisión dice que tienes un milagro en tu boca y te la creíste toda esa faramaya. Es un embrujo, esa idea es un embrujo. Si te crees eso que dicen en la televisión, te embrujaron teológicamente. No hay tal cosa como poder en nuestra boca. Él es el poderoso. Y cuando yo tengo fe, pongo mi confianza en Él. Y por eso le digo, hágase tu voluntad. Por eso no le exijo, ni le reclamo, ni le demando. Le pido, le suplico, porque pongo mi fe en Él, no en mi capacidad de creer. ¿Ve usted cómo este asunto de la fe y la gracia, sí, de repente tiene sus asegúnes? Y de repente sí hay gente que sí dice tener fe y cristianos con doctrina sana, pero de repente tanta brujería. Porque es eso que habla Pablo, son brujería, ¿no? Tanta brujería que de repente hasta los cristianos confunde este asunto. La fe no vale por sí sola, aquí está claro. La redención fue por Jesucristo, por lo que hizo por nosotros. La fe es efectiva cuando se deposita en el sacrificio del Señor Jesucristo, es decir, cuando se acepta la gracia salvadora. La gracia salvadora se define de la siguiente manera. Déjeme hacer un intento de traducir todo este pasaje que leímos de una manera que sea un poquito más clara para nosotros. Léanla conmigo, por favor. ¿Cómo dice? El Señor Jesucristo, siendo inocente, experimentó la maldición de la muerte en la cruz para que nosotros, pecadores bajo maldición, experimentáramos la bendición, es decir, la gracia de Dios a Abraham por haber creído a Dios.
Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, que fue lo que impactó mi vida, mi cerebro de chamaco sangrón, que me creía muy intelectual y muy filósofo y muy lector y muy no sé qué tantas cosas. Y cuando llegué a la iglesia, primera iglesia bautista de la ciudad de Chihuahua, un lunes de octubre de 1977, y el hermano Abel Gómez González predicaba y de pronto puso el ejemplo de Barrabás y apuntando mi nariz dijo: tú eres Barrabás. Entendí perfectamente que Barrabás iba a morir crucificado. Y de pronto no muere crucificado. Y Jesucristo, el Rey del universo, que debía vivir eternamente en plenitud en el cielo, en la gloria eterna, murió en la cruz en mi lugar para que yo pudiera vivir como que estoy en el cielo. Tendría que ser un bruto insensato de no captar la enseñanza de ese domingo, de ese lunes, era el lunes. Hubiera sido un insensato de lo peor si no entiendo la enseñanza. Merezco el infierno. Y resulta que alguien fue al infierno en mi lugar para que yo, que no merezco la gloria, pero Él sí merecía la gloria y me dejó su gloria para mí. Un intercambio de responsabilidades penales. ¿Que no está claro eso? Esto es la gracia y esta es la salvación. Esto es experimentar la gracia salvadora del Señor por medio de la fe. Seamos judíos o gentiles, somos salvos por gracia por medio de la fe. Nadie es salvo de otra manera. Nadie es salvo de otra manera. Si alguien me dice que los que están ahí en Israel todos son pueblo de Dios porque son de raza judía, que me explique por qué son pueblo de Dios si niegan a Jesús. ¿Por qué son pueblo de Dios si no aceptan a Jesús? Lo rechazan, es más, se burlan de Él, se mofan de Él. Algunos incluso lo insultan y dicen que no puede ser el Mesías que esperan. De hecho siguen esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. Que me explique por qué sigue diciendo que ese es pueblo de Dios si el pueblo de Dios son los que creen a Dios como Abraham. Así que aquí un joven, de un barrio, una persona de cualquier lugar del mundo, si se le anuncia el evangelio y cree a Dios, he ahí pueblo de Dios, he ahí un descendiente de Abraham. Nunca nadie, ni antes ni después de Cristo, ha sido salvo por obras de la ley, ni por cuestiones de su raza. La salvación es por creer a Dios. Se trata también de un pacto original que no puede ser abrogado por la ley. El apóstol Pablo está queriendo explicar bien ese asunto. Yo no puedo no seguir su línea, pero los siguientes versículos, los últimos ya del pasaje, nos dice que se trata de un pacto original que no puede ser abrogado por la ley. Miren el argumento de Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno en singular. Y a tu simiente, Cristo. Eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está diciendo Pablo en pocas palabras es lo siguiente: la promesa a Abraham de una salvación heredada por gracia, por haber creído a Dios, no se invalida por la ley que vino 400 y pico de años después. Pablo dice: la ley vino después de la promesa y esa ley no invalida aquello. No, tiene su propósito la ley, pero no invalida la promesa que es por gracia y por medio de la fe. Dios salvó a Abraham porque creyó a Dios, y esto fue 4 siglos antes de que mandara la ley por medio de Moisés. La ley cumple su propósito al revelar nuestro pecado y condenación, pero no puede salvarnos. Hoy se leyó un texto, ¿no? Jeremy me parece, o alguien leyó un texto, o fue en el culto anterior, acerca de que la ley vino para que el pecado sobreabundase. ¿Cómo es posible? O sea, ¿la ley no hizo pecar más? No, nomás hizo que se notara más nuestro pecado. Eso fue lo que hizo la ley. Adán y Eva, ¿cuántos pecados podían cometer, hermanos? Pues uno, comer de un fruto prohibido, porque aquello de que robar, pues ¿a quién? Pues si todo es de ellos. Ni modo que se robaron una papaya de no sé dónde, pues eran de ellos las papayas todas de las del mundo. Que una sandía, todas las sandías del mundo eran de ellos. Nomás comer de un fruto prohibido. Pero el día de hoy nosotros, los 10 mandamientos, nomás para empezar, 10 mandamientos. No robarás, no envidiarás, ¿no es cierto? 10 mandamientos. La ley, cuando se establece, hace que se note el pecado. Cuando dice que sobreabundó el pecado, no significa que hubo más pecado, significa que se notó más el pecado. Entendamos eso. Pero la promesa de gracia que se recibe o se rechaza es por creer en Dios, no es por la ley.
La ley tiene un propósito, es un espejo, nos hace darnos cuenta de lo mal que estamos. Pero la gracia nos acerca a Dios cuando creemos a Dios. Se trata de la gracia de un pacto testamentario, es decir, se trata de una herencia que se recibe sin mérito alguno. También ahí hay otro problema por el que a veces no comprendemos bien la palabra de Dios y la gracia de Dios, porque para nosotros pacto, llamamos al pacto de Dios así, pacto, y hay hasta una canción por ahí que dice Dios de pactos y no sé qué tanto. Yo no creo que Dios sea Dios de pactos, Dios es el Dios del pacto, pero creo que el problema es porque ustedes y yo sí sabemos lo que es un pacto, pero para nosotros un pacto es un pacto entre iguales, un pacto en el que los dos tenemos algo que dar y algo que recibir, algo en lo que nos ponemos de acuerdo. Incluso hay gente que piensa que el pacto con Dios es como el pinky promise, ¿no? ¿Pinky promise? Palabra de hombre, palabra de hombre. ¿No juraba usted así a salivazo limpio? ¿No? Cuando yo era niño, el otro también hacía lo suyo y se envolvían ahí nuestras bacterias. Así que qué desagradable, pero era pacto de chamacos. Esos pactos no se violaban jamás. O pinky, ¿se dice pinky? ¿No es Twinkie Wonder? No, ¿verdad? ¿Es otra cosa? Pinky promise o por mi palabra o por las orejas de un tío mío. Aquí entre Dios y nosotros no es pacto. En un sentido la palabra más correcta es testamento. Es testamento. Un testamento lo hace el testador y lo puede hacer a escondidas del heredero y pone lo que le da su regalada gana al testamento. Y el heredero solamente tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia a todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este es el testamento que Dios le da a Abraham. Por eso tengo, hermanos, un desafío y algunas enseñanzas finales. Primer desafío y enseñanza final. Hermanos míos, por amor de Dios, no minimicemos la importancia de ser pueblo. No minimicemos la importancia de ser pueblo. Multiplicaré tu descendencia, pueblo, como las estrellas del cielo, y las daré a tu descendencia. Todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas. Hermanos míos, Dios le dio a Abraham una esposa y esa esposa le dio solo un hijo, y él se metió también con la cría de su esposa y tuvo otro hijo. ¿Y a poco con eso ya llenó todas las estrellas del cielo? Por favor. Yo sé. Y luego su hijo nomás tuvo 2 hijos. Su hijo de su matrimonio tuvo 2 hijos. Ahora el hijo de su hijo, o sea, su nieto, ese sí se fue grande, tenía 4 mujeres. Y tuvo 12 hijos, y luego 2 que le aumentó con los hijos de José. Ya eran 14, y ahí sí empieza una gran plebe, una gran multitud de gentes. Pero ni aún así se completan las estrellas del cielo, ni la arena del mar. Además, eso es metafórico. ¿De qué está hablando el Señor cuando le dijo a Abraham y le prometió que le daría muchos hijos? Que cada vez que una persona de cualquier raza y país cree en el Dios de Abraham, se convierte a Jesucristo. Cada vez que una persona en el bautisterio responde: sí, he creído, hay un nuevo hijo de Abraham. A eso se refiere la multitud de los hijos de Abraham. A los creyentes, a los de la fe, a esos que mencionaba antes el apóstol Pablo, los de la fe. Creer es ser parte de una gran familia, es ingresar a una dimensión espiritual en donde el único abolengo es la fe. Ustedes y yo somos los de la fe. Nuestro abolengo es que tenemos fe. Todo lo demás, el apellido, la raza, el aspecto, los galardones económicos o de conocimientos o lo que sea, son secundarios. Lo principal es que hemos creído en ese Dios, hemos creído a Dios y somos parte del pueblo y somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Abraham mismo no era judío, por Dios. Los judíos son después, cuando desaparecen las 10 tribus de Israel y solamente queda la tribu de Judá, y introducida a ella, absorbida por ella la tribu de Benjamín, y entonces son la tribu de Judá y son los judíos. Abraham no era judío. Si algunos piensan que los judíos son el pueblo de Dios, pues Abraham no era pueblo de Dios entonces, porque él no era judío, era caldeo. Y Dios lo agarra de los caldeos y lo hace pueblo de Dios porque creyó a Dios. Y pasa igual con cualquier otro ser humano del planeta. Si Dios lo toma y esa persona acepta que Dios lo tome y cree a Dios, es pueblo de Dios. No sé por qué no entendemos eso. No entiendo la verdad por qué algunas personas enseñan una cosa diferente a eso. Y yo sé que algunos se enojan conmigo porque enseño estas cosas, pues que se enojen con Dios porque eso enseña la palabra del Señor. Por eso, hermanos míos, no minimicemos el ser pueblo de Dios, la importancia de ser pueblo de Dios. He aquí una revolucionaria enseñanza, ya la leímos, pero leámosla otra vez para los legalistas de aquella época. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las, ¿qué parte de todas las naciones? De todas las señas no entendemos. La salvación de los gentiles era desde siempre el plan de Dios.
Siempre fue plan de Dios salvar a la humanidad entera. No fue que Dios prefiera un grupo de personas, a los otros no los ama tanto. No, Señor, Él ama a la raza humana. Dios llamó a Abraham no solo para formar un pueblo, sino para usarle como pueblo para alcanzar a toda la humanidad, incluyéndolas a su pueblo. El pueblo de Dios siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el mismo, los de la fe. Ser parte de la familia de Dios es tener una misión, una tarea, una razón de vivir. Creamos y ayudemos a otros a creer. Formemos parte integral de la familia de Dios, por favor, hermano. Y cuando usted está enfermo, cuéntenos. Y cuando un día lo llaman de otro trabajo y tiene que irse a vivir a otro lugar, despídase. Somos familia. Si no se trata sino más como venir a la tienda y no, Señor, aquí hay una relación más intensa que con el Señor que le guarda los víveres en la bolsita. Yo sé que algunas personas hacen amistad con el Señor. Es lindo eso, conocer a las personas, ¿no? Tu marchante de la tienda o el que te cuida los carros siempre es el mismo, ¿no? O bueno, cuando es un abarrote, pues fácil, don Gil, don Pancho, don... Es que mi rancho era don Gil y don Pancho. La persona que conoces. Pero en la iglesia somos más que eso. Pero hay gente que desaparece de repente y ni avisa. Sí me gustaría saber, ¿se fue a otra iglesia? ¿O no se fue a ninguna iglesia? ¿Se fue al mundo? Pero eso de si no es, esto es ser pueblo. Somos un pueblo, los de la fe. Somos los de la fe, por favor, hermano. Y no me diga como esos que dicen, no, yo voy a la iglesia a lo que voy, yo a lo que voy, a hablar con Dios, estar con Dios. Los demás no me importan. Si me saludan bien, si no, ¿qué importa? Yo voy nomás a eso. Con todo respeto, hermano, podría quedarse en casa y pasa exactamente lo mismo. Porque en casa también está Dios. No, usted viene aquí a estar con Dios y su pueblo, porque usted es pueblo de Dios, porque usted es de los de la fe. Usted es hijo de Abraham y los que tenemos el mismo padre, pues nos juntamos. Imagínese que usted tiene un hermano y se fue su hermano a Corea, se fue a trabajar a Corea, no sé qué trabajar, no he averiguado todo el chisme, pero se fue y regresa después de 2 años y llega y ya tiene un mes aquí en México. Y un día se lo encuentra usted en el cine. Oye, carnal, ¿qué es aquí? Son hermanos, o sea, mamaron del mismo pecho. Y se encuentran después, ¿qué estás? Pues ya llegué hace unos meses, llegué aquí a la ciudad. ¿Por qué no hablaste algo? Ir a visitar. No, pues no pensé que era importante. Así pasa cuando de repente me encuentro en el supermercado un hermano que ya no viene a la iglesia. Hola, ¿cómo está? Y no estoy seguro de si viene o no viene, porque no recuerdo y no sé qué preguntarle. Pero así como no se vale eso, no se vale. Somos pueblo, somos familia, estamos unidos. Únase, por favor. Si usted es de esos serios así que no le gusta ni por lo menos salude el estilo chihuahuense. En el culto de las 10 les conté esta historia. En Chihuahua, en los ranchos la gente es monosilábica. Y además hay una especie de concurso a ver quién mueve menos los labios para hablar. Sí, compadre, yo te lo quiero mucho porque tú eres mucho más para nosotros. Yo cuando vas a tu casa siempre me gusta estar mucho con la cabeza que eso pasa. No sé por qué, pero hay un saludo que mis hijos no me creían. Les digo, no, mijos, acá en el rancho los señores, así cuando van en la calle, uno en su caballo, otro en su camioneta, se saludan con un pujido. ¿Cómo, papá? Sí, nomás dicen, hey. Ay, papá, estás loco. ¿De veras, nomás dicen, hey. Ay, sí, no es cierto, sí. Y entonces íbamos en la camioneta, íbamos a rumbo a no sé qué rancho, San Francisco de Borjas, creo, pasando por carretas y esas cosas, y de repente viene un uso a caballo, yo me voy quedito bajo el vidrio y les hago, hey. Y me contestan, hey. Y si me preguntan qué se dijeron, un montón de cosas. Les dije, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué buen clima hace aquí, qué suave, ¿cómo es esta ciudad? Aquí nació mi padre, por eso vengo a este rancho. Ellos me contestaron, sí, qué bueno, ya lo conocimos, tiene la misma cara y qué bueno que llegó acá. Acá derecho hay mucha gente, por ahí una tienda donde pueden pasar a comprar agua. Todo eso nos dijimos con el hey. Por lo menos diga un hey. Píquese la panza, si no le sale, píquese como Pérez Prado. ¿Se acuerdan del ¿cómo se llamaba? Del mambo del 8, ¿verdad? El 8, 1, 2, ¿verdad? Sí. Ese era cubano, era un cubano. Por lo menos, hermano, pero no minimicemos el ser parte de una familia. Segunda enseñanza práctica, no despreciemos la trascendencia de la fe. Debemos recordar lo siguiente: Abraham es el padre de la fe, el iniciador de la nación hebrea. Los judíos lo consideraban un ejemplo a seguir, un monumento de la fe y un estandarte de su religión. Fue Abraham a quien Dios le dio el mandamiento de la circuncisión, y tal vez por eso a los judíos les importaba tanto y les sigue importando la circuncisión. Sin embargo, Pablo los confronta con una gran verdad. Pablo dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue la circuncisión, ni las obras, ni la raza lo que hizo que Dios considerara a Abraham un hombre justo.
Fue la absoluta confianza puesta en Él la que permitió tener esa relación especial y ese llamado, ese llamamiento santo. No fueron sus obras, fue su fe. Y su fe le hizo hacer obras, caballo y carreta. ¿Recuerdan eso? Los legalistas y todos los que creen que la salvación es por obras y los que creen que la salvación se pierde, creen que la salvación es por obras. Desprecian la importancia, el valor de la trascendencia, del acto de creer. Y cuando le decimos que es por fe, cuando discutimos con ellos, dicen algo así como: ay, sí, qué cómodos ustedes, con solo creer ya son salvos, ¿no? Y ya son salvos, qué fácil. ¿No te han dicho eso alguna vez, los que creen que la salvación se pierde? Los que no creen que la salvación es para siempre. Ah, sí, o sea, nomás ya creen y ya son salvos, qué ilusos. Pues qué ilusos ellos. Pues entonces, ¿de qué depende la salvación? ¿De mis buenas obras o de qué? Los que creen que la salvación se pierde, los que creen que la salvación se pierde, creen en las buenas obras, creen que la salvación es por obras. Es lo mismo. Piensan que creer es algo sencillo, insignificante, pequeño, intrascendente e inferior a hacer buenas obras. Están equivocados. El texto dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, le fue contado por buenas obras. Los que creemos en la salvación por gracia, también creemos en la importancia de las buenas obras. Sí creemos que hay que ser gente buena, pero entendemos que la carreta va atrás y el caballo adelante. Creemos que debemos estar integrados a la comunidad de fe. Sabemos eso, pero también sabemos que algunas personas tratan de hacer buenas obras por razones no tan santas. Algunos porque quieren fama, algunos porque tienen miedo al karma. Tienen miedo al karma, creen que todo se paga en esta vida, entonces tratan de hacer buenas obras, de lo que les sobra le dan a alguien para irse ganando algo, porque en realidad creen en el karma, no creen en Dios, creen en el karma. Y algunos otros, pues sencillamente tienen buena educación. De hecho, el día de hoy hay una doctrina universal, una doctrina de la religión globalizada que está surgiendo en el mundo, de que no importa, no hay que ir a la iglesia, no leas ninguno de religioso, con tal que seas buena gente. Con ser buena, con eso tienes. Ahí andan los religiosos y los beatos y los mochos hincándose y aplaudiendo y levantando las manos y se portan mal. Yo me porto bien y con eso tengo. ¿No han oído esa frase? ¿No han oído eso? Como que eso es lo más importante. Y minimizan el valor de la fe. Y no saben que la fe, creer, es un acto extraordinario. Es una acción espiritual, integral, extraordinaria. Tan extraordinaria que, ¿qué crees? La mayoría de la gente no la hace. Son minoría los que la hacemos. Porque hay gente que no se atreve, no tiene el valor, no tienen las agallas de hacerlo. Porque para tener fe hay que reconocer que no valgo, que no tengo capacidad, que no soy digno, que estoy perdido, que estoy mal, que estoy confundido, que voy mal. Si me resulta difícil pedirle a una persona que me diga por dónde llegar, es mi esposa la que me tiene que insistir. Ya, pide instrucciones. No, yo sé por dónde. ¿No somos así los hombres, hermanos? ¿No es igual su esposo, hermana? Dígalo, neta. Ya, viejo, pregúntale a alguien. No, yo sé, no te preocupes, yo sé. Si hasta para eso tenemos problemas para pedir ayuda, cuanto más cuando se trata de algo tan grande como reconocer: soy un pecador, estoy perdido, no sirvo para vivir, necesito a alguien más grande que yo que me salve y creo en Él. ¿Y creen que es cualquier cosa? No, Señor. El problema es, insisto, que confundimos la fe con las otras cosas que llamamos fe. No está mal ser buenos, pero jamás podríamos alcanzar la salvación por ese medio. Además, nunca somos suficientemente buenos como para merecer la vida eterna. Y lo peor de todo es lo siguiente: si buscamos ser salvos por las obras, no solo es un hecho que fracasaremos, lo más grave es que ofendemos a Dios al creernos capaces de hacer lo que solo Él puede hacer: salvarnos. Podemos decir que quien cree en la salvación por obras, en realidad se constituye en el Dios de su propia y personal religión. ¿Podemos ver lo grave del asunto? Así que creer en la gracia de Dios es lo más trascendente, importante y serio que podemos ser como seres humanos. Sí, creamos. No es cualquier cosa, creamos, pero creamos a Dios. No creamos ni en nuestra fe, ni en nuestras declaraciones, ni en nuestra religiosidad, ni en nuestra herencia religiosa. Otra vez, porque yo sé que lo estoy diciendo en lugar común. Sé que usted ya ha escuchado sermones sobre la gracia, está en la Biblia. No puedo saltarme este pasaje y por eso lo estoy enseñando. Pero aquí el problema es cuando no lo estamos viviendo adecuadamente, porque no lo hemos entendido bien. Seamos parte de esa comunidad formada por gente que cree. Y por último, no rechacemos la gracia que se hereda. Ya leímos los pasajes de Gálatas 3, 13 al 14 y 17 al 18, pero ahora vamos a leerlos otra vez, lo vamos a poner en la pantalla y solamente voy a leer las cosas, una lectura rápida, enfatizando solamente las cosas que están subrayadas. El apóstol dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y luego explica por qué: porque maldito todo aquel que es colgado de un madero, como Cristo fue puesto ahí. Y luego dice que se trata de la bendición a Abraham,
que para alcanzar a los gentiles, y luego dice que es el pacto previamente ratificado por Dios para Cristo, y luego dice que es una herencia, no es solo un pacto entre iguales, no, es una herencia, un pacto de una persona para otra, y la otra persona solamente puede aceptar o rechazar, y se trata de una herencia mediante la promesa de Dios a Abraham. Hermanos míos, esto quiere decir que se trata de una gracia, bendición, milagro, regalo, que tuvo un altísimo costo. Tuvo un altísimo costo, por eso es tan desagradable, por eso es tan terrible que no lo entendamos y que no lo vivamos, porque tuvo un altísimo costo. Incluyó la muerte del ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que se pone de que a un chamaco se le cae su pupilente y no lo encuentra? Digo, regularmente los hijos no encuentran las cosas, tampoco los esposos. Yo digo que es brujería eso. Hay algo mal en las casas, porque yo voy y abro el cajón y de veras no está. De veras no está, yo no lo veo. Y llega mi esposa y abre y ahí está. Alguien está poniendo las cosas ahí para hacernos quedar mal a los hombres. Pero el chamaco no encuentra su pupilente. Y entonces va la mamá y lo encuentra en un santiamén. ¿Por qué el chamaco no lo encontró? Porque para el chamaco es un plastiquito y para la mamá es un artefacto que ayuda a su hijo a ver y que costó 3,000 pesos. ¿Sí me expliqué? Perdonen el ejemplo tan lejano a la realidad. La gracia no es cualquier cosa. Costó la vida del Mesías, el ungido, el Cristo. Es la misma palabra en 3 idiomas distintos. El Hijo de Dios, el ser más hermoso que hay en el universo, el ser humano más hermoso que ha pisado esta tierra. Él murió por nosotros. Y ahí está la gracia. Yo solo tengo que creer a Dios. Se trata de una promesa del Dios inmutable, un pacto establecido por Dios de acuerdo a su soberanía, un testamento y una herencia decidida, ofrecida, promovida y entregada por Dios a los que creen. Se necesita ser muy necio. Mi esposa hizo una letra y yo le puse música a esa canción. Se llama Lo creas o no, y en una parte dice, varias partes dice, se necesita ser muy tonto para no aceptar lo que Dios te quiere dar. Se necesita ser muy necio para no querer eso que Dios quiere darte a ti. Sí, se necesita ser muy necio para rechazar la gracia que se hereda. Hermanos míos, gocemos la gracia que es por medio de la fe. Antes de que digan conmigo, por favor, esto es súper importante. Es Pablo hablándonos. Yo no podía saltarme estos versículos. Y seguramente en lo que sigue volverá a retomar otra vez desde otro punto de vista, ahora con otros ejemplos, la misma idea de la gracia de Dios, que es por la fe, no por las obras, y tendrá ejemplos y tendrá otras exhortaciones y volverá a decir palabras fuertes, porque en esta carta el apóstol Pablo habla palabras muy fuertes. Pero bendito sea el Señor que el apóstol Pablo se puso así como enojado en esta carta, porque es muy seguro que las iglesias de Galacia fueron regresadas, reconfirmadas. Seguramente siguieron algunos legalistas con la idea equivocada, pero la iglesia de Jesucristo salió librada de esa amenaza. Si no fuera así, no estaríamos ahora nosotros aquí predicando el evangelio. El problema es que el día de hoy sigue habiendo iglesias como las de Galacia de esa época, sigue habiendo gente embrujada como la de aquella época, gente fascinada por un legalismo, por un humanismo, y eso es lo terrible del asunto. Sirva esta enseñanza del apóstol Pablo para nosotros, hermanos, para aprender nosotros, para vivirla, para gozar. Así se llama el sermón de hoy, dice, para que gocemos la gracia que es por medio de la fe. Pero no solo para eso, hermanos, sino para que la podamos explicar, para que la podamos enseñar, porque sí, este es un problema. Fue un problema en el primer siglo y es un problema en nuestro siglo, de una enseñanza tergiversada del evangelio de Jesucristo, y no es el evangelio. Cuando se tergiversa, entonces deja de ser el evangelio. Por eso, hermanos míos, gocemos la gracia que es por medio de la fe y digan conmigo, vive la gracia. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido de compartir con los hermanos esta enseñanza, y te pido, Dios bendito, hermoso Señor, que nos bendigas como iglesia para enseñar, Señor, el sano evangelio, el evangelio puro, Señor, de tu gracia maravillosa que se recibe por la fe, y que nos uses, Señor, para anunciar al mundo entero esta verdad. Que nosotros mismos, Señor, que nosotros mismos no cometamos el error de sucumbir ante el embrujo del humanismo, y que no participemos, Señor, en las ideas que no comparten tu palabra.
Y te pido, Dios, sobre todo que podamos vivir nosotros, vivir esa gracia maravillosa. Por eso te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha experimentado tu gracia todavía, que le salve, Señor, que le llenes de vida eterna. Sigan orando, mis hermanos, sigan orando. Si alguno de ustedes quiere decirle al Señor: Señor, quiero experimentar tu gracia, me he esforzado, he creído que era por obras o portarme bien o ciertas cosas, pero ahora entiendo con claridad que no es así, solo debo creerte a ti, entregarte mi vida y tú te encargarás de mí, de transformarme, de hacer de mí una mejor persona, y me vas a nutrir de tu palabra. Y Señor, por eso te quiero decir: lléname, te entrego mi vida, lléname de tu gracia, acepto tu gracia, creo en ti. Si quieres hacerlo, hermano, solo esta vez te voy a invitar a hacerlo, solamente una vez. Si quieres decirle a Cristo eso, si quieres entregarte a Él, ahí en tu lugar díselo y levanta tu mano en tu lugar para que oremos por ti. Si aceptas eso, levanta tu mano. Dios le bendiga, señorita, Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga, joven, te felicito de todo corazón. Dios les bendiga, Dios te bendiga, pequeño, te felicito. Dios le bendiga, joven, aquí cerca de mí, Dios le bendiga mucho, Señor. Dios te bendiga, señora, Dios le bendiga. Veo muchas manos en diferentes lugares, Dios les bendiga. Los felicito de todo corazón, pueden bajar su mano. Señor Santo, ponga en tus manos a estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos que toman esta decisión. Llénales de ti, Señor. Que seas tú, por tu gracia maravillosa, esa que es herencia gratuita, esa que es promesa cumplida, esa que costó la vida del más hermoso de los seres humanos que ha habido en este planeta, el Señor Jesucristo, tu Hijo mismo, que costó su vida, Señor. Esa gracia llena a mis hermanos, mis nuevos hermanos ahora aquí, Señor. Los pongo en tus manos preciosas, en Cristo Jesús. Amén.